Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar... ¿Qué tal, amigos? Buen día. Un gusto estar nuevamente con ustedes. A partir del fracaso rotundo y estrepitoso del socialismo real en el mundo, se fue afianzando y profundizando un sistema además de carácter global, y es lo que da en llamarse el sistema mundo, que si lo caracterizamos como un sistema capitalista puro, donde se recrea uno de los componentes fundamentales de la teoría liberal capitalista, que es la competencia, estaríamos faltando a la verdad, estaríamos fantaseando. Porque si algo caracteriza al sistema mundo capitalista actual, es precisamente los procesos de fusión de las grandes empresas y la creación de corporaciones que luego utilizan sistemas de acuerdo para oligopolizar los mercados y así eliminar la competencia. Es decir, el sistema mundo actualmente, salvo muy pocos países aislados y profundamente hostilizados, es un sistema corporatocrático, es decir, un sistema donde las grandes corporaciones son las que delinean las políticas a seguir. El lenguaje es una herramienta fundamental, sobre todo el complejo sistema de comunicación a través del lenguaje que tienen los seres humanos. Pero como toda herramienta puede ser bien o mal utilizada. En boca de los políticos, el lenguaje debe ser profundamente analizado y cuestionado, porque normalmente el político proyecta hacia sus adherentes y hacia el público en general más bien una visión fantasiosa de la realidad, y esa fantasía es una fantasía obviamente voluntaria, querida, porque trata de encubrir situaciones del mundo real que son altamente frustrantes para los seres humanos que vivimos en sociedad. Entonces, ustedes jamás escucharán en el lenguaje de los políticos el neologismo, el término cleptocorporatocracia, que tantas veces utilizamos en esta audición. Y su reiteración en nuestra forma de comunicación obedece precisamente a la necesidad de reafirmar una situación objetiva que nos afecta y que los políticos, los grandes medios e inclusive hasta la academia intentan obviar, intentan soslayar. Y es este sistema mundo que acabo de describir, que está gobernado fundamentalmente por corporaciones que además, para poder imponer las leyes que benefician sus intereses económicos,
apelan a mecanismos criminales, es decir, no tienen ningún problema de apelar al cohecho o a lo que vulgarmente se llama la coima. Y vaya que les da resultados, por cuanto hay proclividad por parte de los gobernantes a dejarse seducir por el dinero, por las coimas. Entonces, una primera conclusión que nosotros tenemos que sacar de esta visión global es que las leyes, las políticas de los gobiernos están fuertemente condicionadas por estas instituciones oligopólicas, las grandes corporaciones, fruto de las fusiones de la década del 80, y que el político se presta, muchas veces en función de estas actitudes criminales, para viabilizar leyes y viabilizar proyectos que satisfacen los intereses de las corporaciones, más no los intereses del pueblo. ¿Por qué esta introducción? Bueno, porque lisa y llanamente en estos días el gobierno que se proclama a través del lenguaje de izquierda apela a la instalación de una nueva y más importante por su volumen pastera sobre alguno de los ríos interiores del Uruguay, y en realidad por el volumen que tiene o que dice tener la pastera, uno piensa que el único río interno que puede satisfacer los requerimientos de agua dulce de esta industria es el Río Negro, es decir, el reservorio de agua dulce ya fuertemente afectado por la Revolución Verde, es decir, por las políticas agrarias llevadas adelante por las corporaciones, basadas fundamentalmente en los agrotóxicos, y que acumulativamente ahora tendrá que soportar los impactos ambientales de una nueva pastera. Miren, amigos, hay algo que está fuera de discusión, y es que cualquier industria, y aún hilando más fino, cualquier actividad del ser humano contamina. Por lo tanto, este es un tema de cantidad y calidad. Es decir, nadie puede negar que una pastera contamina. Lo que se podrá discutir es el quantum de la contaminación y el tipo de contaminación. También, por lealtad intelectual, voy a reconocer que cualquier industria que se afinque en el país traerá inversión, es decir, va a haber un capitalista que traiga dinero para invertir en el país y generará fuentes de trabajo, sin lugar a ninguna duda. Y entonces, yendo a una también reiterada frase en estas audiciones, y no precisamente por un autor con quien tenga afinidad ideológica, me refiero a Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Es decir, sí, va a venir la inversión externa, inversión exterior, de aproximadamente 4.000 millones de dólares, sí se van a crear fuentes de trabajo en dos etapas diferentes. Una cuando se construye toda la parte infraestructural de la industria, que naturalmente demandará muchos puestos de trabajo, y una vez que esté culminada, los puestos de trabajo para el funcionamiento de la pastera. Por lo tanto, tenemos dos etapas diferenciales. También habrá diferente movimiento en el comercio interno según la etapa en que pongamos nuestro
análisis, ¿verdad? Donde finquemos nuestro análisis. Naturalmente, en la etapa de construcción hay todo un movimiento del comercio, del que tiene que brindar los insumos para la construcción. Y después, con el funcionamiento, también debemos estudiar la forma en que se satisface la demanda de insumos de estas empresas. En estos días han habido trabajos que yo he estudiado para esta audición. Por ejemplo, tengo entre mis manos La democracia digital, que hay un trabajo del representante nacional del Partido Blanco, Alejo Umpierres, se llama Nueva Pastera, Despacio por las Piedras. En Brecha hay también trabajos sobre este tema. Por ejemplo, en la página 31, Víctor Avelando tiene un trabajo que dice 3 es una confirmación. Hay un trabajo de Betania Núñez, Más leña al fuego, y hay un trabajo también de Raúl Sibeki, Basta de joder con el ambiente. Debatir el modelo, mejor dicho, es debatir el modelo del país, basta de joder con el ambiente. Bien, y hay otro trabajo que es crear 2, 3, muchas papeleras. Lo que es indiscutible, amigos, es la transformación, el cambio de posicionamiento que tuvo el Frente Amplio con respecto a todo este tema de las pasteras. Y este tema de las pasteras es un tema muy amplio, porque es un tema que incluye el de la inversión extranjera, el de los tratados de inversión, el de los contratos de inversión, el de la soberanía, el tipo de modelo de país que queremos, influye en el tipo de sociedad que queremos e influye directamente también en el tema de la seguridad, en el tema de la criminalidad. Por lo tanto, es un tema muy amplio y, como decía, el Frente Amplio cambió su posición. ¿Cuál era la posición del Frente Amplio antes de ser gobierno? ¿O cuál era la posición que llevaba adelante fundamentalmente nuestro actual ministro de Economía, Danilo Astori, en la década del 70 y 80? La izquierda adhería, por supuesto, a la teoría de la dependencia, aquella teoría que dividía a los países en países centrales, industrializados, y en países subdesarrollados, países periféricos, que eran aportantes de materia prima. Un esquema de división internacional del trabajo que para América Latina se impone desde la conquista en 1492 y que fue magistralmente, desde mi subjetivo punto de vista, expuesto en un libro que era libro de cabecera obligado de todo militante frente amplista del 70. Me refiero a Las venas abiertas de América Latina, en el que se relataba, a mi juicio, en forma muy atractiva, muy amigable, la historia de la conquista y fundamentalmente la historia de la expoliación que sufrió América Latina y que fue además pilar fundamental para el desarrollo industrial de los países centrales. Fundamentalmente fue el insumo fundamental, esencial, trascendente para la revolución industrial que se producirá después de muchos años, siglos, en Inglaterra. ¿Y por qué en Inglaterra y no en España? Bueno, porque en España en ese momento, digamos que dominaba una visión mercantilista que hacía que España fuera tan solo una suerte de
intermediario entre la extracción que se hacía en América Latina y luego la industrialización que se realizaron precisamente en otros países, fundamentalmente, vuelvo a repetir, en Inglaterra. Pero volviendo al tema, el tema era que Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de Latinoamérica, en 1970, le había brindado a la intelectualidad de aquella época y sobre todo a la juventud de aquella época una suerte de manual explicativo de lo que eran las políticas colonialistas, extractivistas, que buscaban reducir a los países latinoamericanos a meros aportantes de materia prima, con casi nula aportación de mano de obra y sobre todo de mano de obra calificada. Y bueno, así surge todo un movimiento, que es el movimiento de la teoría de la dependencia, que buscaba romper esa inserción internacional de los países periféricos con respecto a los países centrales y buscaban mecanismos para industrializar al país. Y Uruguay vivió con muchísimo éxito el proceso de industrialización. Raúl Sibeki, yo lo sigo a Sibeki a través de la página de Rebelión, tengo mis marcadas discrepancias con Sibeki, sobre todo en la interpretación que él hace del progresismo en América Latina. No tiene una visión tan crítica del progresismo como la que yo efectivamente profeso y tengo. Pero hace una descripción a través del lenguaje y que a mi juicio en este caso no es fantasiosa, y lo puedo decir porque se refiere a una época que yo viví. Yo tengo 58 años, por lo tanto llegué a morder parte de la etapa ya en proceso de decadencia de la industrialización del país. Llegué a formar parte de esa clase media, que yo siempre lo digo en estas audiciones, de esa clase media de uruguayos, de padre empleado de una casa importadora de vehículos ingleses, de los Hillman Comer, de los hermanos Rutes, simple empleado administrativo, y de una maestra que después logró la especialización en niños con discapacidades, hasta que llegó a inspectora y se jubiló y actualmente está escuchando esta audición. Y ellos dos, trabajadores en aquella época del Uruguay todavía en proceso decadente de industrialización por sustitución de importación, podían acceder a los planes del banco hipotecario, que no había sido tocado aún por las cartas intención del Fondo Monetario Internacional, con los criterios de bancos privados, ¿verdad?, más que bancos sociales, estatales sociales, y pudieron construirse un chalet de muy buena calidad en Bedia y Tacuabé, en Sayago, que a su vez era un barrio de clase media. Esta es la descripción que hace Sibeki de aquel Uruguay inclusivo, fruto de la industrialización por sustitución de importación. No solamente se dio en el Uruguay, también se dio en Argentina. Yo recuerdo aún la Argentina de Juan Carlos Onganía, estamos hablando ya de la Argentina con una dictadura militar encaminada a destruir ese proceso de industrialización, que era sencillamente una capital europea. Recuerdo que mi primer viaje a Buenos Aires, yo tendría 7 años, fui al Hotel Chacabuco en Avenida Mayo
y Chacabuco, entre Piedra y Chacabuco. Ahí desayunaba con el cónsul de Bolivia, cuando Bolivia era gobernada por el dictador Barrientos, y ya en aquella época recuerdo que alternaba entre los autitos a fricción y las conversaciones de política con el cónsul de Bolivia, cónsul de la dictadura boliviana, ¿no?, de la férrea y criminal dictadura de Barrientos. Bien, pero lo que les decía es que recuerdo una Buenos Aires que luego el destino me permitió comparar con grandes capitales como París o Londres, y que Buenos Aires no tenía nada que envidiarle. Y mucha gente hasta me llega a decir que era superior a muchas capitales europeas. No sé si a París y Londres, pero sí a otras menos importantes. Bueno, esa era la política de romper la dependencia, dejar de ser aportantes de materia prima, dejar de mandar carne, cuero y lana, dejar de mandar soja, dejar de mandar palos o celulosa y pasar a tener las industrias. Ustedes me podrán decir, pero a ver, doctor, usted en su comunicación de hoy encarta una situación de contradicción conceptual, adjetivada. Por un lado nos habla de la contaminación y por otro lado nos habla de la industrialización. La contradicción es más aparente que real, porque también al comienzo de la audición les dije que la actividad humana, o que toda actividad humana, contamina. También les dije que no hay almuerzo gratis, y por lo tanto lo que habrá que evaluar es, en un futuro muy lejano, por lo que diré posteriormente, cuál es la industria que menos consecuencias negativas tiene para el medio ambiente y que por lo tanto maximiza sus beneficios económicos y fundamentalmente sociales. Está aceptado entonces que la industria contamina y está aceptado que habrá que evaluar cuáles son las que nos convienen y las que no nos convienen. Pero en el artículo de Sibeki no se hace tanto hincapié en el problema del medio ambiente. Y yo quiero rescatar en qué aspecto se hace hincapié cuando, o se debe hacer hincapié cuando se habla de las pasteras. Y se debe hacer hincapié en el modelo de sociedad que queremos. Lo primero que tengo que decir es que los partidos políticos del Uruguay, casi en su totalidad, salvo Asamblea Popular, salvo Asamblea Popular, los otros 4 partidos con representación parlamentaria quieren pasteras. Pero no solamente quieren pasteras, quieren el modelo que impone las pasteras. Por lo tanto, como expresión electoral, son la absoluta y total mayoría. No podemos caer en el error de considerar que hay unidad de criterio entre el representante nacional y el electorado. Es decir, que los políticos de los 4 partidos, de lo que yo llamo el partido único, estén a favor del modelo extractivista, no nos conduce necesariamente a inferir que el electorado en la misma proporción está a favor del modelo extractivista que impone esta forma de industrialización. Pero hay que reconocer lo siguiente: desde el punto de vista de la política a seguir, el que tiene el mandato para votar leyes en favor de este tipo de modelo económico es el legislador.
Y entonces aquí lo que importa hoy por hoy es cómo están posicionados los políticos con respecto a este modelo. Y ello nos lleva a repetir lo que ya hemos dicho. Los 4 partidos mayoritarios, ¿verdad?, son favorables al modelo extractivista. Ahora, cuando un político adhiere a determinado modelo económico, debe tener la suficiente capacidad, valentía, lealtad y sinceridad para analizar y transmitir a su electorado las consecuencias, la proyección que sobre las otras áreas de la vida nacional tiene ese modelo. Y ahí es donde vamos a afinar el lápiz, o pretendo afinar el lápiz. Tal vez ustedes consideren que no es así. Si 2 pasteras amparadas en un marco jurídico de tratados de inversión y contratos de inversión, asentadas en zonas francas, es decir, en una suerte de extraterritorialidad legal, tributaria, determinaron, condicionaron fuertemente el tipo de producción agrícola, es decir, determinaron que grandes extensiones de tierra se destinaran a la forestación, con todo lo que ello implica desde todo punto de vista. Imaginen que una tercer pastera que tiene muy superior capacidad de procesamiento, bueno, aumentará el condicionamiento de ese tipo de producción. Y ese tipo de producción condicionará también fuertemente todos los aspectos de la vida social del país. ¿Por qué? Bueno, lisa y llanamente porque a medida que se extienda la forestación por el campo uruguayo, sustituyendo, por ejemplo, explotaciones agrícolas o explotaciones ganaderas, habrá un éxodo, habrá una traslocación de gente hacia los sectores urbanos. Ese es un primer elemento. Hay más para analizar, pero tenemos una pausa y la vamos a respetar. Bien, estábamos entonces analizando las consecuencias que el modelo escogido por el fraude amplio, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que marcar la diferencia, la transformación ideológica que tuvo la fuerza originalmente Frente Amplio, con un perfil ideológico anticapitalista, antioligárquico, adherente y defensor de la teoría de la dependencia, al fraude amplio actual, que es el más funcional y el más eficiente viabilizador de las políticas extractivistas reprimarizadoras. Extractivista reprimarisadora, ¿por qué? Bueno, extractivista porque extrae, succiona, chupa recursos naturales, ¿verdad?, para crear o lisa y llanamente extraer una materia prima que luego será industrializada, que luego recibirá valor agregado de mano de obra calificada en otros países. ¿Y por qué reprimarizador el modelo del fraude amplio? Bueno, porque en algún momento, y tal como lo venimos de describir en la audición, hubieron políticas
que nos llevaron hacia la industrialización, nos sacaron de esa situación de países primarios. Se le llama primario por el aporte ese de materia prima como primer eslabón en el proceso de industrialización. Nos sacaron de la condición de primario y naturalmente hubieron muchos, la mayoría de los gobiernos posteriores a la década del 60 tuvieron tendencias reprimarizantes. Ahora, que sea precisamente el fraude amplio, que sea precisamente los que hoy tienen la deslealtad intelectual de querer seguirse llamando de izquierda, a nosotros nos irrita. Y debo confesar que tengo que hacer un esfuerzo para continuar con esta modalidad de análisis. Estaría tentado a manejarme con mayor vehemencia para señalar, subrayar y enfatizar esta transformación ideológica que debió ser acompañada, si hubiera moral, si hubiera valores, si hubiera valentía, con una transformación terminológica. Es decir, si hubiera lealtad lingüística, sintáctica, y decir, bueno, si yo abandoné lo que preconicé, lo que propalé, lo que afirmé en la década del 70, por ejemplo, hablando de Danilo Astori, yo tendría que tener la lealtad hoy de decir, miren señores, yo dejé de ser de izquierda, yo adhiero ahora al sistema, al modelo que nos impone la cleptocorporatocracia internacional. Y adhiero porque la considero buena. Eso es lo que debería decir Astori. Otro, tal vez más sincero, aunque no se le puede pedir peras al olmo, diría, no, yo no adhiero, lo único que reconozco es que estoy en una situación de esclavización, que estoy absolutamente condicionado y que por lo tanto tengo que aceptar este modelo porque me lo imponen, no porque lo quiera y no porque sea bueno. Y eso es lo que sucede, amigos. Ni blancos, ni colorados, ni fraudeamplistas, ni independientes desconocen que esto es una imposición, que es una imposición de la cleptocorporatocracia internacional a través de distintos mecanismos, de distintas instituciones. No es una elección. Les decía entonces que quienes aceptan y promueven este modelo deben tener lealtad intelectual y proyectar las consecuencias. Deben asumir, por ejemplo, que la mano de obra que requiere esta actividad primaria es una mano de obra no calificada. Deben aceptar que los 8.000 puestos de trabajo iniciales son absolutamente transitorios. Deben reconocer que como toda industria que transforma un gigantesco palo de eucaliptus en una hoja, o mejor dicho, ni siquiera en una hoja, en pasta que después en China será transformado en una hoja, contamina. Deben aceptar que tenemos una crisis hídrica en el país. Sí, tenemos una crisis hídrica, al punto tal de que quien les habla tiene denuncias penales por la situación en la que se encuentra el río Santa Lucía, por el tipo de agua de la cual debe tomar OCE para luego potabilizarla y llevarla a los hogares uruguayos y consumirla nosotros. Estoy hablando de que se va a tocar el reservorio de agua dulce más importante que tiene el Uruguay y que ya está afectado por contaminación agrotóxica. Estoy hablando de que van a haber un aumento de los cinturones de marginalidad y que con el aumento del cinturón de marginalidad, lo único que puede hacer este tipo de gobiernos
es lo que se proyectó en la cadena de radio y televisión por parte de la ministra comunista, de acuerdo a la política que lleva adelante, yo diría anticomunista, Marina Arismendi, con respecto al asistencialismo. Yo, honestamente, amigos, por mi edad, por haber escuchado de primera mano discursos del padre de esta señora, como lo escucharon muchos de los cabecitas blancas que están en el plenario del Frente Amplio, que se le exponga a la opinión pública el asistencialismo, que es el elemento amortiguador de las políticas extractivistas llevadas adelante precisamente por las corporaciones coimeras para evitar el estallido social, es verdaderamente bochornoso. Llamarse izquierdista, llamarse marxista-leninista y salir a una cadena de radio y televisión a defender la estructuralización de la pobreza es verdaderamente bochornoso. Claro, en la cadena no hay debate. Y si algo caracteriza a este gobierno son los monólogos. Yo no estoy en condiciones de criticar mucho porque mi audición normalmente también es un monólogo, pero hay una diferencia muy grande. Yo no soy gobernante. Y yo me pago esta audición precisamente para sacarme este gustito. Ellos son gobernantes y ellos tienen la obligación del intercambio fluido de ideas con sus representados. Entonces, volviendo al punto, el modelo, amigos, es un modelo de exclusión, es un modelo de marginación. Y como es un modelo de exclusión y es un modelo de marginación, hay que profundizar los amortiguadores económicos, sociales, para evitar el estallido. Consecuencia, entonces, de la reprimarización va a ser el aumento de la marginalidad y el aumento de las políticas asistencialistas. Políticas asistencialistas que, naturalmente, salen de las arcas del Estado. Por lo tanto, cuando se juzga, cuando se analiza el tema de los beneficios de este modelo extractivista, hay que poner en el debe todas estas consecuencias. Y no solamente en el debe económico, no solamente en lo que gasta el MIDES para amortiguar la exclusión económica, social y cultural, educativa, sino también el costo en el tipo de ser humano, en el tipo de vida, en el tipo de realización que el asistencializado comienza a padecer. Todo esto es fruto del modelo que nos impone. Si yo digo que es fruto del modelo que nos imponen, en alguna medida estoy disculpando a Tabaré Vázquez, estoy disculpando a Danilo Astori de este modelo, de estas medidas, de esta elección fraudulenta, digamos así, porque no es elección, es imposición. Y yo no los quiero disculpar. ¿Saben por qué no los quiero disculpar? Porque ambos son mendaces. Es decir, ambos faltan a la verdad. Ambos mienten. Y al mentiroso no se le puede disculpar, porque el mentiroso es un desleal. Si Vázquez y Astori públicamente dijeran, mire, este modelo tiene estas consecuencias negativas, pero no tengo otra alternativa, no tengo otro remedio, porque las consecuencias de negarme a esto serían peores, yo por lo menos tendría respeto por la sinceridad, respeto por la verdad. Ahora, cuando lejos de ello se utiliza el lenguaje,
se utiliza la pedagogía, como sin duda la tiene Astori por haber sido profesor de facultad, para proyectar una falsedad, para proyectar una fantasía, para lisa y llanamente inducir en error al pueblo, eso no lo puedo justificar. Porque hay pruebas objetivas de que esto no trae soluciones de fondo, que no trae soluciones estructurales, que por el contrario empeora la situación estructural. ¿Y cuáles son? Y son la prueba fenomenológica, la prueba empírica, la prueba científica. Ya tenemos pasteras y estamos peor que antes. Pero estamos peor que antes y sin consuelo, porque esto es como la vejez, cada vez será peor. Y en el país, con este modelo, cada vez será peor. A ver, ahora, en este momento, en Carmelo, se está desarrollando el Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros estamos viendo un episodio de terrible cobardía. Sí, disculpen estos términos a veces un poco drásticos que yo utilizo, pero no hay más remedio. Hay que llamar a las cosas por su nombre, sobre todo en un país que se utiliza el lenguaje para la fantasía. Amigos, si yo por un lado le recorto a la educación, si le recorto a la salud, si le recorto a la niñez, si le recorto a la UDELAR, clínicas, que es educación y salud, operando simbióticamente, ¿qué decir con un gobierno que utiliza esos recortes para mejorar la infraestructura, para que las corporaciones afincadas en zonas francas, que no tributan, tengan mejores carreteras, tengan mejores vías para sacar la producción primaria? Eso es cobardía. Yo no le puedo sacar al pueblo para que el rico sea más rico. O si lo hago, por lo menos, tengo que reconocer por qué lo hago. Y esa es la pregunta. ¿Lo hago porque estoy extorsionado? Sí, porque si no UPM no viene, me tendría que contestar Rossi, Astori y Vázquez. Sí, digo yo, porque me gustaría saber por qué es UPM, me gustaría saber cuáles fueron las tratativas secretas que ustedes tuvieron, me gustaría saber si no hubo incentivos ilegales para que se escogiera a dedo a esta empresa, y que además de escogerse a dedo a esta empresa, se gastara del Estado uruguayo, del bolsillo de ustedes, para la infraestructura que beneficia los costos, que beneficia las ganancias por disminuir los costos de la empresa privada. En definitiva, amigos, está justificado que hablemos de cobardía. Sacarle al pobre, sacarle al pueblo para darle al plutócrata, bueno, es un acto de cobardía. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Porque todas estas corporaciones no solamente nos dicen, vengo exonerado de todo, vengo con un contrato de inversión de forma tal de que cualquier conflicto se resuelve en el CIADI, más allá de el triunfo de Vázquez y ese precedente que tanto debemos celebrar, pero veremos si efectivamente se solidifica, se asume en otros casos, eso lo veremos. Lo cierto es que hay una resignación de soberanía. No serán nuestros jueces los que intervengan en eventuales conflictos con UPM. Hay resignación entonces de toda clase. Pero arriba de haber resignación de toda clase, hay demanda de inversión de dineros públicos para favorecer la ganancia capitalista de estas corporaciones. En un momento en que se le pide al pueblo enorme sacrificio. Amigos, este proyecto y este modelo tiene el aval del PIT-CNT. Y eso es una nota que diferencia al fraude amplio
de los partidos tradicionales. Y es una diferencia que en buena medida ha determinado la permanencia del Fraude Amplio en el gobierno. No será la última vez que veamos a los neomarxistas-leninistas del Partido Comunista Uruguayo. Digo neo, por nuevo, porque en realidad tuvieron que abdicar, que renegar de todo el bagaje teórico ideológico que tuvieron hasta antes de ser gobierno. Hoy el comunista uruguayo es un renegado ideológico. No puede mantener un debate bajo ninguna circunstancia. Lo primero que sucede en un debate con un comunista es que hay que pedirle que se cambie la denominación. Usted ya no es comunista. A ver, todos los que hoy apoyan este gobierno de Vázquez desde el Partido Comunista, yo los llamo anticomunistas. Y vamos más allá de que el comunismo sea malo, bueno, regular, que haya fracasado, que no lo quiera nadie. No. Esa no es la discusión. La discusión es que todos los postulados teóricos y prácticos de cómo había que organizar la economía y la sociedad, según el comunismo, son diametralmente opuestas a lo que hace el Fraude Amplio. Entonces, si estás en un gobierno que hace diametralmente opuesto a lo que tú decís, sos un renegado o un traidor, o sos un ignorante o un sinvergüenza. Muchas opciones no quedan. Pero volvamos al tema del PIT-CNT. El PIT-CNT apoya el modelo reprimarizador, colonialista, dependiente, endeudador que tiene el Fraude Amplio y que se va a objetivar con esta pastera. Les decía que los asesores de las corporaciones no son bobos. Miran el escenario político y social sindical del país. Miran cuál es la fuerza política que logra mayores consensos y que una medida traumática como esta, la de traer una nueva y tercer pastera, que va a afectar nada menos que el líquido vital que necesitamos los uruguayos, que ya está afectado, y bueno, y ahí juzgan cuál es la que será más eficiente en el trabajo de persuadir a la sociedad. Los medios de comunicación los tienen comprados, entonces ese no es problema. Los políticos, a través de las campañas electorales financiadas por las corporaciones, también están compradas. Entonces queda la otra pata social importante, que es el movimiento sindical. Si usted logra comprar el movimiento sindical, y vaya que el movimiento sindical uruguayo, por lo menos a nivel cupular, ha demostrado ser altamente corrupto, usted tiene saneado todo el problema de la aceptación, o mejor dicho, de la resistencia que se pueda generar del modelo que usted busca imponer. Y entonces, en el Fraude Amplio PIT-CNT se conjugan dos aspectos importantísimos: el aspecto político y el aspecto sindical. No olviden que el PIT-CNT es un apéndice del Fraude Amplio insertado en la clase obrera para trabajar en beneficio de los intereses que, en última instancia, protegen y promueve esta fuerza política. ¿Y qué son los beneficios de quién? Bueno, estamos hablando de las grandes corporaciones. Las grandes inversiones del Fraude Amplio han sido todas inversiones de las grandes corporaciones. Es más, los proyectos sociales, los proyectos cooperativos, han fracasado todos, han sido un desastre. Todos han sido un desastre. En definitiva, entonces, tenemos un gobierno que tiene un importante electorado y una pata sindical muy fuerte, trabajando en beneficio de las corporaciones. Por eso es difícil
pensar que otro partido logre destronar al Fraude Amplio, pese a la debacle que vive el país. Yo quiero enfatizar lo siguiente. Ya tenemos pasteras. Bien. ¿Cómo estamos? Más allá de las fantasías y de las mentiras de Astori, que solamente se las puede tolerar un conjunto de adulones que reúne cuando va a esas conferencias de empresarios, claro, esos empresarios, como la gran mayoría de los empresarios y de las corporaciones, viven del Estado. El otro día escuchaba un informe de RT Noticias, Russia Today Noticias. Hago esta digresión para que vean en qué medida el capitalista, el que filosóficamente se dice privativista, por privatizador, después vive del Estado. Y escuchaba los porcentajes de inversión que tuvo el Pentágono y el Departamento de Estado en toda lo que es por decirlo de alguna manera, la logística del iPhone. Los porcentajes de inversión pública que tiene el iPhone es más grande que el privado, pero se benefició la empresa privada. ¿Se dan cuenta? Es decir, si se utilizó investigación pública, se hicieron componentes con la investigación pública que costó una barbaridad y las aprovechó la empresa privada. No hay almuerzo gratis, por supuesto, ¿eh? Después la iPhone le tuvo que dar a la central de inteligencia americana, como lo hace Google, todo tipo de acceso a la información que ellos obtienen. En definitiva, amigos, los celulares, Google y todos estos aparatos que utilizamos son instrumentos del control social, son instrumentos del control de la cleptocorporatocracia a través de los servicios secretos, sin lugar a ninguna duda. Pero me fui un poquito por las ramas, y voy a retomar, me quedan apenas 5 minutos. Ya tenemos pasteras, ya tenemos un modelo reprimarizador, ya tenemos contaminación, ya tenemos el agua podrida, ya estamos tomando agua podrida. ¿Y cómo estamos? Bueno, estamos más endeudados que nunca, la educación ya no educa, los gurises salen de la escuela re burros, ¿tá? Todos, incluyo también allí a mi familia, todos salen re burros, no importa si va a escuela pública o privada, salen re burros, ¿tá? ¿Qué otra cosa les quería decir? La infraestructura del país está destrozada, lo confiesan los ministros de Estado, ¿verdad? Hoy escuchaba hasta los más adulones periodistas que yo conozca diciendo que las carreteras por donde tuvieron que transitar para llegar a Carmelo estaban deshechas. El país está endeudado, la infraestructura está devastada, el endeudamiento del campo es del 80% del Producto Bruto Interno, es decir, que lo que se quiere mostrar como un logro. El otro día Astori decía, yo me asusté o me impresionó el nivel de la importación de bienes de capital, se refería a tractores y cosechadoras. Sí, Danilo, pero se debe todo, mi hijo, y lo debe el Banco República. ¿Sabes cuál es el problema, Danilo? Que vos no le decís a la gente, ahí ya estoy perdiendo el tipo de comunicación que quería con ustedes. Vos no le decís a la gente que normalmente son préstamos del Banco República. Y yo sabés que tengo miedo, Danilo, porque yo te conozco a vos. Yo tengo miedo que pase lo que pasó con Fripur. Yo tengo miedo que pase en el Uruguay lo que pasó con los bancos en Estados Unidos. Yo tengo miedo que pase lo que pasó en el 82 con la compra de carteras en el Uruguay. Y entonces tengo miedo que se socialice una vez más las compras que hicieron los hacendados y que los termine pagando en definitiva el obrero de Sayago, que lo termine pagando la gente del barrio Bordo del 40 Semanas. Yo tengo miedo, Danilo, yo no tengo mucha confianza en vos. ¿Qué querés que te diga? Porque vos te sorprendés por lo que se importó, pero no nos decís nada de que esas importaciones están todas, se debe el 80%. El lenguaje, amigos, qué importante que es el lenguaje. Yo escuchaba también hoy a Roballo, el secretario de la Presidencia, envolviendo a los uruguayos, diciendo que no va a quedar la inversión social atrás. No tenés inversión social, Roballo, no nos mienta. Claro, vos cobrás para mentir, Roballo, vos cobrás para mentir, lo haces bien. Vos tenés asistencialismo, vos tenés pobreza estructuralizada. Acordate de esto, 2 términos quiero que te lleves, Roballo. 1, cleptocorporatocracia, que es la que te manda. 2, estructuralización de la pobreza, que es lo que haces en beneficio de las corporaciones. Bueno, nos vemos el próximo lunes, amigos. Gracias por haberme escuchado.
Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nuestra cita los lunes a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino para ir donde quiero.